Cuando comenzamos, bueno, todo este mes a prepararnos para llegar de la mejor manera a Pesaj, hay que reflexionar sobre el sentido y sobre los mensajes de esta festividad fundante de nuestro pueblo. Para eso tenemos el privilegio, como tantas veces, de estar en comunicación con el rabino Yerahmiel Barilka, quien se encuentra en la tierra de Israel. Querido Yerahmiel, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Para mí, muy buenas tardes, muy buenos días para ti y para los oyentes de Latinoamérica. Yerahmiel, ¿qué podríamos decir sobre esta festividad de Pesaj que deberíamos reflexionar para entender un poco más profundamente su sentido? ¿Cuántos minutos o cuántas horas o cuántos días tenemos, Miki? Toda la vida. Toda la vida. Pues voy a tocar, si me lo permite, solamente un tema para comenzar a dialogar que es muy poco visto, y es la discusión que tienen nuestros sabios respecto de quienes fueron afectados por las plagas. Y hay por lo menos tres escuelas. La primera escuela, la que nos enseñaron desde el parvulario, desde el jardín de infantes, es que nosotros, los israelitas, fuimos los que no sufrimos de las plagas. Las plagas fueron exclusivas para los sojuzgadores. Todo el mundo te va a contestar eso, excepto quien haya leído un poco más, y quienes leyeron más se van a encontrar con dos hipótesis. Una de don Abraham ibn Ezra, Abraham ben Meir ibn Ezra, uno de los más destacados comentaristas bíblicos y filósofos judíos de la Edad Media, que había nacido en la zona de Zaragoza, hoy quizás en Navarra, por ahí del 1090, no se sabe exactamente en qué fecha, que nos dice Mesra muy simplemente de que hubieron algunas plagas, ahora voy a decir cuáles son, que los israelitas sufrieron al igual que los egipcios. Vi otra opinión, por lo menos una opinión más, que dice algo muy interesante porque nos va a llevar a algo muy actual, que tanto los israelitas como los egipcios sufrieron de todas las plagas, y la diferencia era que los israelitas las empezaron a sufrir en primer término en forma suave, como si fuese un aviso de lo que va a venir, como si golpeasen con una bombita muy pequeña sobre el techo para avisar de que va a venir una gran explosión. Y entonces nuestros antepasados se cubrían de alguna forma, y la plaga venía luego con toda su potencia sobre los sojuzgadores. Y es muy interesante ver estos puntos de vista, porque la pregunta que tenemos que hacerle a Abraham y Mesra es: ¿por qué los israelitas sufrieron las plagas de la sangre, los piojos, las ranas, o, traduciéndolo así muy libremente, los forúnculos o algún tipo de plaga de piel? Y él nos explica básicamente una razón en el poco tiempo que tenemos por el verbo veifleti, que significa separar, alajar, apartar y desagrupar, que no aparece en estas cuatro plagas. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿y por qué nuestros antepasados tuvieron que sufrir de eso, Miki? Y solamente antes de darte posibilidad de que dialoguemos, decir de que hay algo ahí escondido, profundamente escondido, que obliga o que obligó a Dios de alguna forma a mandar las plagas a nuestros antepasados. Este hidush, esta novedad que has traído que está en las escuelas clásicas, pero que, como muy bien dijiste, generalmente desconocemos y pensamos que con haber marcado nuestras jambas, hoy con la mezuzá, en la época de Egipto con la sangre de los corderos, que era una divinidad egipcia, bueno, nos saltó Dios y no nos tocó. Bueno, parecería que hay algunas otras escuelas, como has dicho, y entonces la pregunta es, ¿cuál es el mensaje del por qué también a los hebreos nos habría tocado esas plagas? Hay varias posibilidades de verlo. Vamos a ir a la más fácil de comprender, y es la siguiente. Porque nuestros antepasados, mi querido Miki y queridos oyentes, no querían salir de Egipto, estaban muy cómodos.
Dirás, pero si eran esclavos, ¿qué quiere decir que no querían salir de Egipto? Sí, porque uno se acostumbra a la esclavitud. Tenían la comida más o menos asegurada, tenían las casas más o menos aseguradas, particularmente en la zona de Goshen, donde residían. No tenían derechos, bueno, y no tenían derechos, ¿y qué posibilidad? No importa, no cuidaban la Torá porque no estaba dada, excepto porque no cambiaban los nombres o una o dos o tres mitzvot exclusivamente. Lo demás se habían egiptizado, es decir, se habían asimilado a tal grado que no se habían dado cuenta que creían exactamente en la grandeza de los cuerpos celestes, en los planetas, las estrellas y las esferas, que las plagas tratan de convencer a los egipcios, pero también a nosotros, que ya no están en manos de lo que se suponía en el pensamiento corrupto del hombre. Y entonces, cuando no hay un control de Dios y cuando no hay mitzvot, entonces los judíos de aquella época se comportaban igual que los demás y estaban cómodos al grado tal que cuando ya fueron liberados y redimidos, querían regresar, pero querían regresar para comer apio y ajo, ¿verdad? Que parece absurdo, porque los pescados eran gratuitos. Entonces, si les das de comer y los sojuzgas al mismo tiempo, nadie quiere entrar en la lucha, salir a la calle a manifestar, o incluso a poner en peligro la vida para poder lograr la libertad. Entonces viene Pesaj y nos dice, bueno, aquí hay algo que hay que corregir, pero hay que corregir para que no nos suceda lo que sucedió a nuestros tatarabuelos, que de pronto ya habían quedado contentos con la práctica idólatra. Algunas de esas prácticas idólatras las guardamos hasta el día de hoy, Miki. La zona de confort incluso dentro de la esclavitud, cosa que los seres humanos somos estos animales de costumbre y que nos cuesta romper con esa zona y esa característica de habituarnos incluso a lo más absurdo. Ahora, en el relato Yerahmiel y también en los textos se dice que en realidad muchos de los judíos no quisieron salir, lo que estás diciendo, y que no salieron, que salió una ¿Verdad? minoría. Estás diciendo algo muy correcto. Paradójicamente se unieron a los que salieron grupos humanos que también eran sojuzgados y que no eran judíos y que de pronto aspiraban a la libertad y aspiraban a ingresar al pueblo judío porque traía la bandera de la libertad y porque traía una lección filosófica. Basta de idolatría, basta de postrarse ante ídolos de madera, basta de arrodillarse frente al faraón de turno, ¿verdad? Entonces, sí, así sucedió y así sucede también hoy. Como que cuando a nosotros nos dicen que debemos vernos saliendo de Mitzrayim, saliendo de Egipto, lo que nos están diciendo es que tenemos que hacer el mismo ejercicio que hicieron los valientes que salieron y que con Nachshon cruzaron el mar de los juncos, porque si no iban a cruzar el mar de los juncos jugándosela a poder quedar ahogados allí, hubiéramos quedado todos adentro incluso después de todas las plagas. Es muy fuerte eso, es decir, que si nosotros vamos al Ceder y vamos a festejar Pesaj y no hacemos un esfuerzo de sacar el Egipto de adentro y nos quedamos con lo que tú llamaste con tan hermosa acepción que usamos ahora modernamente, el sector del confort que cada uno busca, pagando el precio que sea necesario, estamos perdidos, no vamos a ser más redimidos y nos vamos a quedar no solamente esclavizados como estamos hoy, sino cada vez peor con dictadorcitos pequeñitos, corruptos, que van a tratar de manipularnos, dándonos informaciones falsas para llevarnos a donde ellos quieren. Y quienes viven en muchos países saben que esto no es un relato, sino que es la realidad de todos los días. Justamente quiero tal vez para cerrar todo este comentario tan profundo, Yerahmiel, agradecerte, ir a esto que has mencionado. En realidad, algunos piensan que Pesaj
es el relato de un hecho histórico. Bueno, fuimos esclavos en Egipto y Dios nos sacó con mano fuerte y brazo extendido. Y bueno, ya has dicho, muchos no querían ni siquiera así salir y a pesar de eso algunos se sumaron que no eran originariamente del pueblo hebreo porque había ese mensaje tan claro. Pero no es un relato de la historia, no es que vamos a sentarnos con un relato de un texto histórico en la noche de Pesaj. Y creo que eso vale la pena, es una evocación que tiene que ver con el presente, ¿no? Claro, pero es evidente de que ha habido un hecho histórico fundacional, que habrán algunos intérpretes postmodernos que dicen de que eso fue simplemente una fábula y que las plagas eran hechos de la naturaleza, pero si tuviéramos tiempo podríamos analizarlo. Claro que ha habido un hecho fundamental que sucedió muy concretamente y que nosotros no terminamos de entender ni de interpretar hasta el final. Pero también es cierto que lo que tú dices es así. Egipto como símbolo y la esclavitud de aquel entonces como símbolo y las plagas como símbolo nos deben guiar a nosotros, porque si no, no tiene ningún sentido festejar Pesaj hoy y cantar el aleluya y estar muy contentos si no podemos dejar de ser esclavos. El mensaje es haber roto por primera vez en los relatos históricos con un momento de esclavitud y que un grupo humano, en este caso los hebreos, pudieron, ayudados, no fue una rebelión espontánea, también se necesitó de un líder con visión y se necesitó de alguien que estaba arriba del líder que lo conducía. Es evidente que estamos hablando de que había un Dios muy, pero muy diferente al cual los egipcios y muchos de los judíos creían que era el verdadero patrón de la historia. Había, y como lo hay hoy, alguien que nosotros no vemos, que nosotros no siempre oímos, excepto hagamos un esfuerzo dialogal, que conduce las cosas y que había llegado a la conclusión de que el pueblo que nos antecede, el pueblo israelita, por llamarlo así, se había hundido en la corrupción tan profunda que si se hubiera quedado ahí un poquito más, ya no hubiera podido salir. Había que sacarlo porque estaba muriéndose de asfixia espiritual por la falta de libertad. Y había que sacarlo al precio que fuese, incluso con el sufrimiento de las plagas, porque nada se regala, nada es gratuito. Y Erasmiel, el que te ha escuchado con atención, ya ha recibido muchos elementos y mensajes muy potentes que ojalá se incorporen en su reflexión. Pero quiero despedirte con un mensaje justamente de este año, tuyo respecto de lo que vamos a comenzar a vivenciar desde el miércoles que viene por la tarde-noche. Mira, el mensaje es simplemente estar con la familia, dialogar con la familia, aprender del abuelo, porque los darim son normalmente conducidos por los ancianos, pero con la condición de que la pregunta esté en manos de los jóvenes, aceptando las cuatro categorías de la Agadá, de manera tal de que todas las partes de las familias y todas las partes del pueblo, tanto los sabios como los justos, como los ignaros, como los que de alguna forma niegan todo, tengan la posibilidad de expresarse con libertad, con respeto, y haya quien dialogue con ellos, no para ganarles ni para explicarles la verdad absoluta, sino para hacerles partícipes en el proceso libertario, porque la única manera de conseguir la libertad es a través del diálogo, es a través de la palabra, que va a llevar al pensamiento, que nos va a llevar a la acción. Ese es el Pesaj que nosotros queremos. Si nosotros queremos que Dios nos saltee en una de las acepciones de la palabra Pesaj, pero hay otra acepción más bonita todavía, si queremos, que es Pesaj, la boca que habla. Pesaj es
El diálogo, la posibilidad de ver lo que es la realidad sin tener el monopolio de la verdad, explicando y aprendiendo. Por eso, por más que seamos sabios y sepamos todo, debemos seguir, y estoy citando a memoria un fragmento de la Haggadah, debemos seguir estudiando e investigando y no pensando que ya sabemos todo, porque cada año nos vamos a llevar la sorpresa de descubrir una nueva manera de esclavitud sobre nosotros y una nueva manera de desafiar esa esclavitud en la búsqueda de la redención total. Hacele jarrabo, knele jajaber, hazte de un maestro y encontrarás un amigo. Gracias por tu amistad. Pesach, Kasher Besameach, y que todos hagamos de lo que has dicho, de nuestro relato y de nuestra capacidad de diálogo, la posibilidad de encontrar significantes para, ojalá, liberarnos un poco de las estrecheces del Egipto que todos tenemos. Muchísimas gracias, Miki. Como siempre, es un placer estar contigo y con tus oyentes. Hak Kasher Besameach para Kolam Israel, para todo el pueblo de Israel, esté donde esté. El rabino Yerachmer Barielka, el privilegio que nos damos cada vez que es posible, Divrei Jajamim, palabras de sabios, palabras de maestros, y él es una guía para ver que esos textos tan antiguos son a la vez tan modernos.